Hola, ¿qué tal? Para Berea Visión, el día de hoy les tenemos la siguiente entrevista con Pedro Quijada, que con diversas organizaciones aquí en el estado de Quintana Roo, ellos lucharon para rechazar el artículo 24 constitucional. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, Daniel, un placer, y pues ahora sí que estamos aquí a la orden para cualquier información y para también contarles cómo fue el proceso del rechazo a la reforma al artículo 24 en el estado de Quintana Roo. Sobre todo, sí nos gustaría que nos platicaras a grandes rasgos cómo es que trabajaron ustedes para que este artículo se rechazara aquí en el estado de Quintana Roo, por favor. Claro que sí. Bueno, realmente esto comienza a los primeros días de febrero del año 2012. En diciembre ya se había dado la Cámara de Diputados, había aprobado el 15 de diciembre, pues lo que ya era la reforma al artículo 24, de ahí la pasaba al Senado. A partir del 1 de febrero nosotros comenzamos a visitar a gente, nos llega esta información, no lo sabíamos, la gente del Senado, del Congreso de la Unión, nos bajó la información y cuando nosotros nos damos cuenta realmente qué es lo que está pasando con lo del artículo 24 y las libertades religiosas, pues nosotros dijimos, algo tenemos que hacer. Realmente a partir de esta fecha empezamos a visitar a la gente, empezamos a alertarlos, a pasarles la información. Se hizo un foro aquí en Cancún donde participaron una cantidad grande de ministros, de culto, de pastores, de diferentes denominaciones, gente que realmente se le ve afectada su libertad religiosa. Entonces a partir de ese momento pues empieza a haber una explosión aquí en Quintana Roo y se empieza a regar la voz, y en los primeros días de febrero precisamente fue que convocamos a hacer una manifestación pacífica, unido a una manifestación que se hizo simultáneamente en varias partes del país, prácticamente en la misma hora, precisamente en rechazo del artículo 24. De 1992 a la fecha, cuando se había dado las reformas a estas leyes, pues decía que todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade. En un principio empiezan a cambiar y transcriversan todo lo que en un principio decía, que nos daba un poco más la apertura a la religión, y empiezan a ponerle candados que empiezan a orientar todos estos cambios, muy evidentemente orientados hacia otra religión en específica. Entonces cuando nosotros vemos todos estos cambios decimos, híjoles, algo tenemos que empezar a hacer. Convocamos a la marcha, aproximadamente más de 2,000 personas aquí en Cancún estuvieron marchando, en Playa del Carmen, en Cozumel, en Chetumal también se hicieron marchas aquí en el estado. Pues la gente ya empezaba a rechazar todo esto, ¿no? Después vino en los siguientes meses una aprobación de parte del Senado, y del Senado de la República se baja a los estados estatales, pues donde cada estado libre y soberano, y los congresos pues estaban pues decidiendo si se aprobaba la ley en 16 más 1 estados de la República, o sea 17, o se rechazaba, ¿no? Al final de cuentas pues ya todos sabemos que es algo que sí se aprobó, y Quintana Roo fue uno de los 6 estados de la República que lo rechazó, y ahora sí que a partir de ahí comenzamos otro nivel de inconformidad o de hacer manifiesto esto, porque sí nos estábamos manifestando, pero también empezamos a recaudar firmas. Un número grande de miles de firmas se recaudaron y se llevaron al Congreso del Estado de gente quintanarroense que dice, no queremos el artículo 24, no queremos que nos quiten nuestra libertad de religión. Y luego pues nosotros sabíamos también que esta ley pues venía a pegarle otras leyes como el artículo 3, el 5, el 27, que habla de la tenencia de la tierra, el 130 de la separación de Estado-Iglesia, incluso hasta el 123 del trabajo. Son artículos que dice uno, bueno, nos va a afectar en varios ámbitos de nuestra vida la cuestión religiosa si se cambia esto. Entonces ya empezamos a platicarle incluso a los diputados de acá, que ni ellos mismos sabían qué es lo que iba, la minuta todavía no había llegado del Senado, y ni ellos mismos sabían cuáles son los cambios que se iban a ver o de qué manera nos iba a afectar. Empezamos a explicar, ¿no? El primer cambio que detectamos, en vez de hombre, la palabra persona. Y la palabra persona, pues en términos jurídicos ya se ve en lo físico y en lo moral. Después ya viene lo que quitan la libertad de creencia religiosa y nos las cambian por derecho a la libertad de convicciones éticas, conciencia y de religión. Ellos no sabían, pues no entienden, no es su rama, no es su el ámbito quizás donde ellos se mueven, quizás no sé si hasta religión tengan ya adoptada o no tengan, pero les empezamos a explicar, e incluso fueron los diputados, pues ahora sí que dentro del Congreso se le estuvieron pasando la información a otros diputados. Esto ya llegó a ser una presión por costos políticos que ellos imaginaban y decían, bueno, como aquí hay mucha gente que les va a afectar el artículo 24 en Quintana Roo, si lo aprobamos, pues híjoles, vienen
luego las elecciones dentro de un año y se iban a ver los costos. Y yo creo que en la intención de estos diputados locales se vino pues previamente este pensamiento, aunado a las marchas, a todo lo que se venía haciendo. Después estuvimos coordinando otra manifestación que hubo en el municipio de Otompe Blanco, en Chetumal específicamente, donde ya fuimos una representación de cada municipio del estado. Allá nos paramos enfrente del Congreso y ese fue como que el primer acercamiento, ¿no? Eso dijimos, no nos vamos hasta que salga el presidente de la Gran Comisión. Y ahí nos quedamos. Entonces salió el presidente de la Gran Comisión, ya por fin nos atendió, dio apertura hacia un debate, discutir de manera fuera de lo que era el pleno. Tanto ellos se empaparan de lo que venía el artículo 24 y pues también lo analizaran. Así fue, entró una comisión al Congreso. Estuvieron ya platicando ya de los expertos, de un foro que venía a nivel nacional, precisamente alertando todo esto y con la formación de primera mano. Nosotros lo traíamos, pero qué mejor ellos que incluso vivieron en el Congreso de la Unión, diputados y senadores, qué fue lo que había pasado. Entonces, cuando se da todo esto, pues dicen, ¿saben qué? Tal día es la votación en el Pleno. Se votaron varias reformas. Entre ellas, si se aprobaba o cuál era la postura del Estado conforme al rechazo o aceptación del artículo 24. Ese día fueron de todas las partes del Estado, una comitiva en representación de cada municipio y bueno, el Pleno se llenó de mucha gente que estaba inconforme. Contra eso, pues solamente los diputados del PAN se opusieron. Del grupo parlamentario del PAN, la mitad votó a favor y la otra mitad votó en contra, ¿no? Precisamente por los costos políticos. De tanta gente afectada, hacia eso se vio orillada la decisión de los diputados a rechazarla. No creo tanto por la cuestión de que entraran en un estado de conciencia, sino que fue más que nada por eso. Y pues también hubo gente que estuvo inconforme. Luego a los siguientes días salieron varios sacerdotes y el mismo obispo de la prelatura Cancún Chetumal a salir y estaban inconformes que por qué se había rechazado aquí en Quintana Roo. Entonces, de manera breve, esto fue lo que ocurrió en el estado y realmente sí fue una aventura muy fuerte de todas las cosas que vivimos para que se pudiera lograr ese resultado, aunque al final en lo nacional se haya aprobado, la lucha pues no termina ahí, ¿no? Después viene el proceso, creo que de tribunales, después vienen las cortes internacionales y ojalá que haya gente de diputados que razonen este cambio y ojalá puedan regresarlo de la forma anterior, ¿no? Una contrarreforma para que no vaya a afectar pues la libertad religiosa de cientos y miles de mexicanos. Sabemos que la reforma al artículo 24 ya es ley a partir del mes de julio, ya salió publicado en el Diario Oficial. Ustedes aquí en el estado de Quintana Roo, ¿qué acciones van a emprender referente a esta reforma? En cuanto a las acciones que vamos a emprender, ya se han hecho de junio para acá como 2 o 3 foros también informativos, siguiendo precisamente desde que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y lo que ha sucedido a partir de esto. Me parece que en Puebla ya incluso hasta salió un reportaje donde un sacerdote dice que se tienen que ya meter la religión a las escuelas, ¿no? Pues esto es resultado también de lo que ya veíamos venir y más aún con lo que ya está hecho. Yo creo que es muy importante que sigamos pasando la información, hagamos una organización, incluso a nivel nacional, donde ya hagamos un frente permanente hacia todo esto. Queremos saber también que los que vengan como diputados, los que vayan a ir como senadores en los próximos procesos electorales, tengan dentro de sus propuestas la cuestión religiosa, pero una contrarreforma para bien. Eso le vendría muy bien. Aquí en Quintana Roo, pues nosotros estamos siempre a expensas de saber de los lineamientos que se pudieran dar para que juntos como nación pues podemos dar la lucha, ¿no? Pero sí hay que seguir haciendo manifestaciones para eso. Con mucho gusto vamos a salir a hacerlo, porque es nuestro derecho, es el derecho de nuestros hijos, el derecho de nuestros futuros nietos y el derecho de las demás generaciones. Y por lo menos a mí me ha tocado vivir una parte pues con un poco más de libertad religiosa. Ahora ya ellos ni siquiera van a conocer eso. Entonces es algo que nosotros vamos a ir planteando conforme esté pasando en estos meses, pero la acción va a ser muy fuerte, la que se vaya a determinar, y pues sobre eso vamos a ir caminando juntos en unidad y sabemos que vamos a encontrar un resultado. Siempre hay que estudiar las leyes, hay que estar al tanto de las reformas, hay que estar al tanto de los cambios que se vienen dando. Como mexicanos nosotros debemos estar bien informados, si no viene cualquier político a hacer cualquier cambio en pro de los intereses de ellos o de intereses específicos de organizaciones o otras cosas. Hay que estudiar, hay que leer la Constitución, hay que leer las leyes secundarias principalmente, y pues sobre todo yo creo que si la mayoría de mexicanos nos podemos estar estudiando y nos ponemos a estar de manera intelectual preparándonos y académicamente
académicamente, pues siempre vamos a prosperar y tener siempre un mejor México, principalmente pues para todos los jóvenes estudiantes. Pues Pedro, nuestro medio te agradece esta entrevista, muchísimas gracias. Muchas gracias y un gustazo también. Estamos aquí en Cancún, Quintana Roo, realizando entrevistas referente al Estado laico mexicano y la reforma del artículo 24 constitucional. Regresamos a Verea Visión.